Hola a todos, mi nombre es Leia Merchan Rivera, estudiante del segundo curso del grado de Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada y hoy vengo a exponer un análisis de una noticia macroeconómica. La noticia que voy a presentar se encuentra en el periódico El Economista, cuya fecha de publicación es el 8 de diciembre de 2021 y su título es "El PIB de la eurozona confirma la desaceleración y crece un 2,2%". En cuanto a un resumen de mi noticia, podemos decir que el Producto Interior Bruto ha alcanzado una expansión del 2,2% en el último trimestre en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un crecimiento económico, ya que la tasa de variación es mayor que cero. Este crecimiento se debe al aumento del consumo privado, como consecuencia de la reapertura de las economías y de los servicios. El PIB para el conjunto de la Unión Europea en el último trimestre creció en comparación al segundo, lo que supone un crecimiento del 0,1% y con ello un crecimiento de la economía. La causa de la expansión de este último trimestre se debe al aumento del consumo de las familias del 4,1%, junto a la subida del gasto público del 0,3% y además por el aumento de las importaciones netas. Sin embargo, la inversión del capital fijo disminuyó en la eurozona y también en la Unión Europea. Saliendo de la zona euro y de la Unión Europea, podemos decir que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos se ha estancado. En cuanto a España, su PIB creció este trimestre un 2% respecto al anterior. Sin embargo, este crecimiento es insuficiente en comparación con la evolución de la zona euro y además la contracción de los primeros meses de España frente a la eurozona. ¿Qué quiere decir? Que España redujo más la producción de bienes y servicios. Como podemos observar, en el gráfico vemos un crecimiento del último trimestre de Australia, Francia y Portugal, que son los países que tienen una mayor tasa. Sin embargo, Eslovaquia y Rumanía son los que tienen un menor crecimiento. En cuanto al empleo, podemos decir que una mejora, ya que se ha registrado en el último trimestre un aumento en comparación con el anterior. En cuanto al mayor aumento trimestral de la ocupación, nos encontramos con Irlanda por delante de España, Lituania, Estonia y Grecia, mientras que únicamente se observó una caída de la ocupación en Letonia. La subida de la ocupación se debe a la reactivación de la economía tras la COVID-19. Por último, vamos a hablar de las previsiones y de la recuperación de la economía española. Como consecuencia de la nueva variante del COVID, la Omicron, se prevé que el consumo y el crecimiento económico del cuarto trimestre no aumentará, sino que se estancará, por lo que se tiene como objetivo conseguir un mayor crecimiento económico en 2022, en la que se prevé que se conseguirá a mediados de ese año. En cuanto a la relación con el temario, podemos ver la predominación del Producto Interior Bruto, así como sus consecuencias y además la variación de cómo afectará al desempleo. El PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado momento. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país, aunque hay datos que no se incluyen en el cálculo del PIB. Cuanto mayor es el PIB, mayor es su capacidad económica y, por tanto, mayor su capacidad para generar empleo e inversión. ¿Cómo sabemos si el PIB de un país crece? Cuando la tasa de variación del PIB aumenta, es decir, el PIB del año calculado es mayor que el PIB del año anterior. Como podemos apreciar que esto se aplica en la fórmula. En resumen, si la tasa de variación es mayor que cero, hay un crecimiento económico. ¿Qué pasa si el PIB aumenta o disminuye? Cuando el PIB de un país aumenta, es una buena señal para la economía, lo que hace que el consumo aumente junto al gasto y a la inversión. En cambio, si el PIB disminuye o hay una recesión económica, de forma agregada, disminuyen el consumo y los beneficios de la empresa, por lo que se reducen el empleo y la inversión. Para la obtención del PIB podemos encontrarnos con tres métodos. Tenemos el método del gasto, cuya fórmula explica por qué cuando disminuye el consumo interno de un país se reduce el PIB. Luego tenemos el método del valor agregado, que es la suma del valor agregado bruto que se genera en la producción de los bienes y servicios en un país en un determinado periodo de tiempo. Y por último tenemos el método del ingreso, que es equivalente a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos, trabajo y capital, durante un periodo de tiempo. Escogí este artículo ya que, desde mi punto de vista, el Producto Interior Bruto es un elemento fundamental de la economía y de la vida cotidiana, ya que es muy importante tener conocimiento sobre la situación económica del país. Con este artículo he comprendido mejor el funcionamiento del
Producto Interior Bruto y cómo puede afectar también al desempleo y sobre todo cómo está aumentando el PIB después de la pandemia y las posibles perspectivas del futuro.